Pero mañana nos vamos a envejecer. Buenas noches con todos. Vamos a dar continuidad al curso virtual de capacitación médica continua organizado por el Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. Algunas recomendaciones previas a la ponencia del doctor Béjar, por favor. Vamos a compartir algunos PTT para la presentación del ponente. Mientras se van integrando los demás participantes, algunas recomendaciones para la ponencia. Por favor, a los participantes mantener en silencio sus micrófonos durante toda la charla. Las preguntas las pueden escribir en el chat y serán resueltas al finalizar en la ronda de preguntas. Durante la ronda de preguntas se enviará un formulario de Google Form para la asistencia. En cuanto al proceso, vamos a iniciar con una disertación, la ponencia del doctor. Luego vamos a tener 10 minutos para las preguntas y se le va a compartir lo que es el llenado del formulario de asistencia, que también se les ha compartido al WhatsApp del cuerpo médico. La ponencia programada para el día de hoy, martes 23 de agosto, corresponde a discapacidad intelectual y normativas vigentes en el Estado peruano. La disertación está a cargo del doctor Carlos Béjar Vargas. El doctor es médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene formación en estadística e investigación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un diplomado en lo que es gerencia e investigación en sistemas de salud por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Diplomado en auditoría en salud. El doctor es médico asistente del Departamento de Deficiencias Intelectuales y Adaptación Social en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. También es médico rehabilitador en el Policlínico Peruano-Japonés. Ha participado en publicaciones, algunas de ellas son Prevalencia de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, Perú, 1993, como participante. En el esquema del desarrollo del niño en el Perú, en el CONAI, de 1999, también como participante. En la publicación de OMS-OPS, que corresponde a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 2001 como participante. También ha participado en lo que son publicaciones en la Academia Peruana de Salud, Historia de la Salud en el Perú, volumen 15, coautor en 2012. Entonces, vamos a invitar al doctor Carlos Béjar Vargas para que nos hable acerca de lo que es discapacidad intelectual y normativas vigentes en el Estado peruano. Voy a salir de esta pantalla.
Doctor Béjar, lo tenemos. Ya. ¿Se ve la presentación? Aún no lo vemos, doctor. Buenas noches. Ya. Pero la he puesto yo según como siempre la pongo en el Zoom. ¿Podría intentar de nuevo, doctor, dejar de compartir y volver a compartir? ¿De repente ha pasado algo? Ya. Ahora. Está cargando. Listo, doctor. Ya se ve, ¿no es cierto? Bueno. Ya. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer esta presentación a sabiendas que se trata de algo, llamémosle tedioso, no se puede presentar de otra manera porque son normas, porque son leyes. He tratado de hacerlo un poco en lo posible ameno con algunas ilustraciones, pero entiendo que no se puede hacer del todo ameno como uno quisiera. Entonces hagamos un esfuerzo para entender. Y en todo caso, esta presentación se les puede dejar porque hay la información que de repente nosotros quisiéramos tener en cuanto a recuperación de las normas sobre discapacidad intelectual. Y vamos a comenzar diciendo que no hay normas expresamente dirigidas a la discapacidad intelectual. Casi todas, por no decir todas, son transversales. O sea, se habla de discapacidad, se habla de enfermedad mental, después de discapacidad en general, y por ahí están incluidas, estamos incluidos nosotros los que atendemos a las personas con discapacidad intelectual. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, desde ese enfoque vamos a hacer la presentación. Ahora, yo no soy especialista, yo no soy profesional en derecho, no tengo más conocimiento de jurisprudencia o derecho que ustedes tienen, sino que como nosotros trabajamos un poco en discapacidad intelectual, vamos a tratar de elegir las cosas más importantes. Sería interesante que nosotros, como institución que vemos a discapacidad intelectual o discapacidad en general, podríamos formar de repente profesionales en derecho especializados en esta rama que me parece que no existen en el Perú. Uy, otra vez se volvió a salir. Las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos que el resto. Hay que comenzar a entender eso, los mismos derechos, las mismas consideraciones, deben tener el mismo respeto que las demás personas y muchas otras cosas más. Pero esto ha costado hacerlo. Esto ha costado un proceso en el tiempo, no nos vino de la noche a la mañana, ha costado trabajo. Y de repente las personas, las sociedades se dieron cuenta de esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo abusos contra las personas, con varias personas con retraso mental. Ustedes ya saben cómo fue eso. Pero entonces ahí se tomó conciencia, me parece a mí. Por eso que desde 1946 ya la Asociación de Salud Mental, ¿no?, definió el término salud mental en una reunión que hubo en Londres en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo definieron salud mental como una definición inicial, primaria, básica, en el momento que no se sabía cómo era bien la cosa. Entonces la definición fue estructuralista, tirado a lo médico y así, ¿no? Condición sometida a fluctuaciones por factores biológicos y sociales que permite al individuo alcanzar
una síntesis satisfactoria de sus propios instintos, potencialmente conflictivos, formar y mantener relaciones armónicas con terceros y participar en cambios constructivos en tu entorno social y físico. Así se entendía en esa época. Entonces todo eso ha habido que ir revertiendo poco a poco. La OMS, la OPS, lo ha hecho poco a poco y los países lo hemos adaptado también poco a poco, y tal vez nosotros como país nos hemos demorado demasiado en adaptar estas normatividades. Después la OMS reformó la definición diciendo que es un estado, la salud mental, todavía no estamos hablando de discapacidad intelectual, la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona conoce sus propias capacidades, con las cuales puede confrontar las tensiones del diario vivir, pudiendo laborar de forma productiva para ser capaz de contribuir con su comunidad. Está un poco mejor que el anterior, ¿no es cierto? Poco a poco se fueron haciendo documentos, instrumentos internacionales, porque ya se comenzó a reconocer el problema de las personas con discapacidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1984 está vigente hasta hoy y es base y siempre es citada y es como la piedra angular de todo esto de derechos y discapacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque se expresó en ese momento claramente, con palabras claras y por primera vez, los derechos y libertades de las personas apropiadamente y con igualdad, ¿no? Se introdujo ya el concepto de igualdad, que antes no había, el año 84. En el año 71 hubo la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental, ¿no? La primera información que me parece que hay que menciona a las personas con retraso mental, y las Naciones Unidas hicieron acá una primera solicitud a los países para que adopten medidas de protección nacional e internacional a las personas con discapacidad intelectual. Además, volví a recalcar, hablando de lo anterior que dijimos, que se refería a las enfermedades mentales, a enfermedades mentales. Trasladó el concepto a las personas con discapacidad intelectual. Establece los mismos derechos que a las demás personas, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos de cualquier otra, e incluye estos conceptos. Conceptos de atención médica, concepto de tratamiento físico, así lo dijeron, ahora se referían a la terapia física, educación, capacitación, rehabilitación, orientación, todo esto para que estas personas con discapacidad intelectual desarrollen al máximo su capacidad. En el año 75, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, así estaba denominado, ¿no? Hace bastantes años así estaba denominado, ¿no? Esta declaración dijo que estas personas tienen los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos, pero incluyeron acá el concepto de trato digno y garantías judiciales. Primera vez que se ve el aspecto judicial en estas declaraciones internacionales. Se han hecho diferentes documentos, diferentes declaraciones, diferentes acuerdos, ¿no? Principios, ¿no? En el primer principio que está enunciado ahí, habla de estándares internacionales que son más completos y detallados, ¿no? Pero reconoce que las personas con discapacidades mentales, ya hablan acá de discapacidades mentales, tienen derecho a ejercer todos los derechos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente en los documentos que hay, Declaración Universal y Declaración Americana de Derechos Humanos. Con esto, ¿qué hacían las entidades internacionales que agrupan estas cosas? Empujaban a los estados a que comiencen a intervenir en estos asuntos. La Convención Americana y la Convención Europea para Protección de los Derechos Humanos y Libertades Individuales habló de discapacidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habló de discapacidad. Las Naciones Unidas declararon, formularon un documento denominado, que de repente ya lo conocemos nosotros porque más o menos es de
de los años que nosotros estamos trabajando, normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Y esto fue un patrón, ¿no? Ya estaban los conceptos, esto ya fue un patrón para interpretar las cosas iguales en todos los países. Fue un patrón para interpretar los derechos básicos y libertades fundamentales de las personas que están en instrumentos internacionales. ¿Y por qué interpretar? Porque era la necesidad de interpretarlo, porque cada país lo estaba haciendo a su manera, ¿no? Entonces había una necesidad de unificar criterios, seguramente, y por eso se hicieron estas normas uniformes para interpretar los derechos básicos y libertades fundamentales. En el año 96 se hizo una guía para promoción de los derechos humanos de las personas con desórdenes mentales, ¿no? Pero en desmedro de la denominación del título, ¿no? Esto fue una guía, ¿no? Esta guía fue adoptada por diferentes agencias especializadas, ONGs, por ejemplo, para que evalúen los programas de salud mental que se aplicaban en los estados, y que se aplicaban en instituciones psiquiátricas. Es decir, querían ver si lo que se decía en la letra se estaba cumpliendo en los países. La conferencia de la OPS-OMS de Montreal sobre la discapacidad intelectual para mí es otra piedra angular de esto de los derechos, y me voy a permitir leer todos sus acuerdos. Esto fue del 5 y 6 de octubre del año 2004. Declaración de Montreal sobre personas con discapacidad intelectual. Ya acá se determinó así. Se dan cuenta, nos damos cuenta cómo van cambiando los términos. Punto 1. Voy a tratar de resumir los conceptos. Como otros seres humanos, las personas con discapacidad intelectual nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estos puntos son los que van a ir en las leyes que han hecho los países, y entre eso, ellos los de nuestro país. Punto 2. Como otras características humanas, la discapacidad intelectual es parte de la experiencia y diversidad humana. Es decir, hay que verla con naturalidad, como otras discapacidades. Se entiende diversamente por las culturas. Cada cultura entiende la discapacidad intelectual a su manera y hay que respetar eso. Por lo que la comunidad internacional debe ver que sus valores universales de dignidad, autodeterminación, igualdad y justicia social se apliquen a todas las personas con discapacidad intelectual. Se me pasó, voy a tratar de regresarlo. Ya. 3. Los estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar que los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad intelectual se ejerzan según sus leyes. Es decir, no es solamente decirlo, sino ver si en verdad se cumple la ley. Y las convenciones, declaraciones, normas y estándares internacionales de derechos humanos. De protegerlas contra la experimentación sin su consentimiento informado, contra cualquier forma de violencia, abuso, discriminación, segregación, estigmatización, explotación, en fin, castigo cruel, inhumano, degradante. Los derechos humanos en el punto 4 son indivisibles, universales, interdependientes e interrelacionados. Ese es el lenguaje que usan en estas declaraciones para que seguramente no se escape ningún detalle. El derecho al máximo posible de salud y bienestar está ligado a otros derechos, es decir, no es solamente decir que deseamos el máximo posible de salud, sino que para eso, que eso se cumpla, otros derechos también deben cumplirse, no solo eso, ¿no? Estos derechos son civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las libertades. Como para otras personas, el ejercicio del derecho a la salud debe hacerse asegurando la inclusión social, nivel de vida adecuada, acceso a la educación inclusiva, a un trabajo justamente remunerado y a servicios integrados. Todo esto es lo que vamos a ver después. Estos conceptos han sido acogidos por las leyes. Todas las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos plenos, hay que entender esto. Son ciudadanos plenos, iguales ante la ley y habilitados para ejercer sus derechos, en virtud del respeto a sus diferencias
y a sus elecciones individuales. Acordémonos de este concepto. Elecciones individuales, tienen derecho a elegir en diferentes cosas. El derecho a la igualdad para las personas con discapacidad intelectual no se limita a la igualdad de oportunidades. Puede requerir también, ojo, si las personas con discapacidad así lo eligen, o si así quieren hacerlo, porque puede ser que no quieran, adaptaciones apropiadas, acciones positivas, adecuaciones y apoyos. Los estados deben garantizar la presencia, disponibilidad, acceso y goce de servicios adecuados basados en las necesidades y el consentimiento libre e informado. Esto fue el año 84. El respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de estas personas requieren de su plena inclusión en la comunidad y para ello todas deben acceder a educación, capacitación e información sobre sus derechos y deberes. Es decir, no es solamente decir, sino hay que cumplir también otras cosas, ¿no? Punto 6, para mí esto es importante. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas, no que otros decidan por ellos. Aún si tienen dificultad para elegir, decidir y comunicar sus preferencias. En estos casos se requiere que alguien los ayude para que puedan decidir sobre sus propias vidas y expresar sus deseos. Deben recibir el apoyo necesario para tomar esas decisiones, comunicar sus preferencias y que éstas sean respetadas. La ley observa esto actualmente. Si tienen dificultades para elegir y decidir independientemente, deben poder beneficiarse de leyes y políticas que reconozcan y promuevan el apoyo para decidir. O sea, que alguien los ayude a decidir. Si no pueden hablar, alguien que les haga hablar. Si no pueden escribir, alguien que les ayude a escribir. Jamás serán consideradas personas totalmente incompetentes. Ojo, jamás serán consideradas personas totalmente incompetentes. Aún las personas con retraso mental severo. Y tal vez aún los de retraso mental profundo, por su discapacidad para tomar decisiones. Solo en circunstancias extraordinarias, este derecho a tomar decisiones puede ser legalmente interrumpido. La suspensión debe ser limitada en el tiempo, es decir, alguien debe decir, mira, te vamos a ayudar, otra persona va a elegir por ti de tal fecha a tal fecha y no para siempre, ¿no? La suspensión debe ser limitada en el tiempo, revisada periódicamente y aplicada solo a decisiones específicas. La autoridad debe establecer con evidencias claras y convincentes que se brindaron los apoyos apropiados, pues ya se le ayudó. Entonces, alguien debe decir, a esta persona ya se le ayudó y todavía no puede expresar su preferencia, entonces lo vamos a ayudar. Y para ayudarlo, se nombra un representante personal que se denominaba antes tutor, y después vamos a ver cómo ha cambiado eso. Este tutor o curador, ¿no?, debe tomar en cuenta las preferencias de las personas con discapacidad a quien está representando, y de ser lo posible por tomar la decisión que esta persona hubiera tomado si hubiera podido hacerlo por sí mismo. Es decir, no debe decidir por cuenta y riesgo de él mismo, sino debe tomar en cuenta lo que quiere la persona con discapacidad intelectual a quien está representando. Han habido otros documentos, los principios de Brasil de 2005, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales 76, Declaración de Caracas 90, Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades 93, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad del 99. Es decir, abundan documentos, abundan conceptos. Ojalá que la realidad también sea así de abundante. Me parece a mí que todavía no es. Conceptos sobre discapacidad intelectual, pero desde este punto de vista de las normas, no de lo que ya sabemos como rehabilitadores, ¿no? Jalado esto de las normas. Entonces, se conceptualiza jurídicamente así, ¿no? Esto lo he sacado de un escrito, de una presentación de Miguel Ángel Verdugo. Cuando la inteligencia y capacidad para funcionar en la vida cotidiana está por debajo del nivel esperado en personas de edad similar. Antes se decía que era una falta de habilidades, ¿no? Adaptación, según las cifras de participación,
para funcionar día a día por bajo funcionamiento intelectual. Es decir, bajo funcionamiento intelectual, dificultad para adaptarse y falla en su rendimiento. Ahora el concepto es más completo, sin dejar lo que ya hemos dicho. Discapacidad intelectual indica que hay áreas en las que la persona necesita apoyos, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, diagnostico a la persona con discapacidad, veo la parte orgánica, veo la parte física, veo la parte médica y veo cómo está su familia y veo cómo está lo que le rodea y vemos cómo están sus apoyos, si es que los tiene, si es que los puede tener y si es que no los tiene y si es que no los puede tener, ¿no? Entonces, el diagnosticar a una persona con discapacidad intelectual o retraso mental nos va a ir a decir cuántos apoyos necesita esta persona. Debemos hacer la segunda parte de la intervención. Esta visión actual hace que la discapacidad intelectual no sea solo un diagnóstico determinista, sino una oportunidad para ofrecer los apoyos necesarios. Una oportunidad para ofrecer los apoyos necesarios y mejorar su calidad de vida. Es decir, no es solamente diagnosticar, no es solamente ver la parte médica, sino definir sus apoyos y ayudarlos a que tengan estos apoyos. También hay factores externos, según así son barreras que se pueden convertir en facilitadores si nosotros los manipulamos a favor, que se pueden trabajar para mejorar el funcionamiento de estas personas. Bueno, un ejemplo clásico, las personas con discapacidad física que usan silla de ruedas, al eliminar las escaleras y poner rampas, disminuyen su discapacidad y mejoran su funcionamiento, ¿no? Entonces, una barrera la hemos convertido de repente en un facilitador. Pero si no encontramos eso, de repente la persona ni lo sabe. Y por lo tanto, si no lo sabe, va a seguir ahí recluido en donde está. La persona con dificultad en el habla, por ejemplo, le damos un libro con fotos para que señale, mejoramos sus capacidades de comunicación. Algo sencillo. La discapacidad intelectual es limitaciones en las habilidades, porque no pueden adaptarse, que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten adaptarse, responder ante distintas situaciones. Y esas cosas favorables que podemos hacer por ellas, la ley intenta normar. Se evidencia en la relación con el entorno, pues se ve cómo funciona en el entorno la persona con discapacidad intelectual. Su discapacidad intelectual se va a notar. Entonces, eso que se note más, que se note menos, que se note medianamente, depende de la propia persona y de las barreras o obstáculos que tiene alrededor. Si se logra un entorno más fácil y accesible, estas personas van a participar mejor y su discapacidad intelectual parecerá menos. Inclusive a veces no se nota, ¿no? Los problemas de salud mental no son discapacidad intelectual. Actualmente se está haciendo esa diferenciación, ¿no? Como vemos, las normas hasta no hace mucho, quizás hasta hace muy poco tiempo y tal vez actualmente, se entienden como cosas de salud mental, ¿no? Por eso no exactamente otras personas reconocen la discapacidad intelectual, ¿no? Algunos conceptualizan que la discapacidad intelectual está incluido dentro de la salud mental. Puede ser, ¿no? Y yo preferiría diferenciarlo, porque si no, estamos incluyéndonos en otras normas, pero en fin, ese es un concepto, no es cosa de vida o muerte pensar así. La discapacidad intelectual se refiere al funcionamiento intelectual, dice Verdugo. La enfermedad mental es distorsión o exageración de la realidad. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. Generalmente este es para toda la vida, por no decir siempre. Y tiene impacto importante en la vida de las personas y su familia. Entonces vale la pena que se norme sobre eso, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué cosa es lo que se va a normar? La gravedad de la discapacidad intelectual en las personas que la sufren puede ser leve, pero leve es un decir, ¿no? No es tan leve si es que estamos pensando que estas personas van a necesitar apoyo de otros toda la vida. Entonces, viéndolo así ya no es algo leve, sino leve está
reducido a una denominación. Las personas con discapacidad intelectual leve pueden lograr niveles de estudio y trabajo, los moderados. Esto también logran estudio y trabajo, pero estos son muy sencillos, lo graves muy raramente y los profundos no lo logran. Entonces, el resto de la ley está dirigida a los leves y a los moderados. También para los graves y también para los profundos, pero más para los leves y los moderados. Son ciudadanos y ciudadanas como el resto. Cada una tiene capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares. Todos pueden progresar si se les da apoyo adecuado, ¿no? Pueden haber personas con discapacidad grave y múltiple, muchas discapacidades a la vez, que necesitan apoyo todo el tiempo, pero muchos de ellos tienen gran autonomía y no necesitan muchos apoyos para llevar una vida de calidad. Pero siempre van a necesitar el apoyo de otra persona. Hasta ahí los antecedentes y los conceptos básicos. No, de estos conceptos han sido jalados para formular las normas. Seguramente todos los países han tenido que hacerlo así, el nuestro también, ¿no? Mi observación personal es que nos hemos demorado décadas en adaptarlos, ¿no? Inclusive ahora que estoy leyendo de esto, han habido personas, sociedades, asociaciones de personas con discapacidad que han tenido que presionar en el Congreso de la República para que saquen estas normas y la han sacado no hace mucho tiempo. En la legislación peruana no hay normas específicas para la discapacidad intelectual. Está la Ley General de Salud, que es la norma básica, la ley madre de todo lo que viene después. Y el 24 de junio del 2012 se publicó la Ley 29.88914, que modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud, garantizando los derechos de las personas con problemas de salud mental. No hablaban de discapacidad intelectual, hablaban de salud mental, pero seguramente ahí estaban incluidas las personas con discapacidad intelectual. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha sacado ese compendio de normas de discapacidad. Están todas las normas hasta el año 2018. Sería bueno que lo jalen, está en internet. Entonces, las leyes peruanas, como debe ser así, reconocen los derechos que hemos descrito y norman su aplicación. No podría ser de otra manera, ¿no? Las leyes en su mayoría se refieren a las personas con discapacidad en general. Eso es nuestra realidad. Por criterio de extensión, debe incluir a las personas con discapacidad intelectual. Y que se está normando entender que las personas con discapacidad y discapacidad intelectual son sujetos de derechos y son sujetos de capacidad jurídica, tienen derecho a decidir, tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la vida comunitaria. Las leyes norman cómo se van a aplicar estos derechos en lo posible. Y que se van a normar los sistemas de apoyo, ¿no? Se norma cómo se va la sociedad peruana, en nuestro caso, va a brindar a las personas con discapacidad intelectual los sistemas de apoyo, que son centrados en la persona, individuales para cada uno, son holísticos, o sea, son generalizados para toda la persona, son coordinados y centrados en resultados. Es decir, hay que ver si lo que le dimos le sirve, ¿no? Miguel Ángel Verdugo hace esta clasificación de sistemas de apoyo, hace este concepto de sistemas de apoyo, que es lo que las normas deben velar que estas personas con discapacidad intelectual obtengan. Elección, autonomía personal, aptitudes para elegir y ejercer la autodeterminación. Se norma para que puedan elegir y ejercer la autodeterminación. Reconocimiento como persona ante la ley, disfrutar de capacidades jurídicas en igualdad de condiciones, ¿no? No porque tenga retraso mental profundo, vamos a decir que no tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Ser proveídos de medios de apoyo para tomar decisiones, ¿no? Las sociedades, las leyes deben brindarle ese apoyo para que puedan tomar decisiones. Ambientes inclusivos, ¿no? Tienen derecho a tener entornos naturales en donde estén incluidas y sean valoradas, ¿no? Tienen derecho a que se les facilite el acceso a recursos, información y relaciones
sociales. Se proporcionan apoyos para fomentar su crecimiento y desarrollo. Se ofrecen oportunidades para satisfacer sus necesidades psicológicas relacionadas con la autonomía, competencia y conexiones. Esos son los ambientes inclusivos. Ahí habíamos hablado de elección y autonomía personal. Y después vienen los apoyos genéricos. Deben estar disponibles para todos. Son todas las ayudas que nosotros necesitamos. Pueden ser naturales, ambientes naturales, tecnológicos, prótesis, ortesis y parecidos. Educación a lo largo de toda su vida. Ajustes razonables, dignidad y respeto. Fortaleza de rasgos personales, desarrollo personal. Intervenciones, terapias, estrategias profesionales proporcionadas por personal médico, terapeutas y educadores. Todo eso se norma porque a todo eso tienen derecho, y porque tienen derecho porque son considerados jurídicamente iguales a cualquiera de nosotros. Y debe ser así. Entonces vienen las normas. Hay como 30 o 40 normas, quizás más, ¿no? Es imposible hacer un extracto de cada una, porque son muchas. La terminología jurídica es densa, al menos para mí. Al final de la presentación he tratado de jalar las normas que podrían aplicarse a las personas con discapacidad intelectual de la relación que hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su libro. Y además, algunas recientes. Pero hay que comenzar por el principio. La ley 299973, Ley General de la Persona con Discapacidad del año 2012. Es la ley madre en discapacidad. Disposiciones generales. Su finalidad es establecer el marco legal para la promoción, protección, realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica y social, cultural y tecnológica de nosotros, los peruanos. Si se dan cuenta, es lenguaje de las declaraciones, de los documentos internacionales. ¿Qué norma la Ley General de la Persona con Discapacidad? Los derechos civiles y políticos, la accesibilidad, la salud y rehabilitación, la educación y el deporte para personas con discapacidad, el trabajo y empleo, las empresas promocionales para personas con discapacidad, el nivel de vida adecuado y protección social, todo lo que se refiere al CONADIS, ¿no? La creación de oficinas en los ámbitos regional y local, ¿no? Relacionadas con la atención a las personas con discapacidad que están en las municipalidades, el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, certificación, registro y estadística y sanciones. Siempre hay sanciones. En fin. La ley 3150 del año 2013 de protección de las personas con espectro autista. Ya a raíz de la ley madre comenzaron a salir otras leyes y salió esta, porque las sociedades que ven a las personas con autismo son bastante participativas, ¿no? en estos casos, en estos asuntos. Entonces, se hizo el año 2013 el Plan Nacional para Personas con Trastorno del Espectro Autista, que se debería hacer cada año, que yo sé se estuvo haciendo antes de la pandemia y de ahí me parece que se bloqueó todo. Este plan habla de promover servicios de detección y diagnóstico precoz con énfasis en zonas rurales. Después ustedes verán una crítica sobre esto, porque yo lo veo bastante declarativo. No sé si en realidad se puede hacer así. Es buena hora que se haga, ¿no es cierto? Promover servicios de atención y orientación. Promover intervención temprana y adecuada. Promover e incentivar la investigación científica en TEA. Promoción de la educación inclusiva. Promoción de tecnologías. Promoción de sistemas para la participación real y efectiva en la sociedad. Capacitación para el empleo. Inserción laboral.
capacitación de personas dedicadas al transporte público para que respeten al portador de trastorno del espectro autista, ¿no? Este plan me parece que era cada 3 años, cada 4 años, ¿no? Está bien, si lo logran hacer está bien, qué bien por ellos, ¿no? También debería ser así para los demás trastornos relacionados con la discapacidad. La ley 30119 concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de las personas con discapacidad y por lo tanto también de las personas con discapacidad intelectual, el año 2013. ¿Qué dice esta ley? Esta norma establece el derecho del trabajador, cualquiera de nosotros, de actividad pública y privada de licencia, el derecho que tengan licencia para la atención médica y para la terapia y rehabilitación que requieran sus hijos menores con discapacidad. Menores con discapacidad sujetos a su tutela, mayores de edad con discapacidad en condición de dependencia o sujetos a su curatela. Ahora ya no hay curatela, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, y si estas personas necesitaban días para aplicar terapias a las personas que estaban a su cargo, inclusive sus hijos u otros, podían tomarse días. ¿Cuánto? Hasta por 56 horas. Alternas o consecutivas anualmente, a cuenta de vacaciones, o compensables con horas extraordinarias previo acuerdo con el empleador. Eso dice la norma. ¿Por qué dijeron 56 horas? No se sabe. Podrían ser 60. ¿Por qué dijeron 56? De ser necesario, se otorgan horas adicionales igualmente compensables. Eso dijo la norma en el año 2003. No está mal, ¿no? El Decreto Supremo número 009/2019, ¿no? Modifica un poco esto, porque ya después salió lo de que ya no había curatela, ya había, tenía otro nombre, la persona que era curador, entonces hubo que cambiar esta norma, ¿no? Y lo hicieron un poco mejor, ¿no? Variación, o sea, modificación de la norma que concede el derecho de licencia al trabajador, lo que dijimos anteriormente, la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad, aprobada con el Decreto Supremo 03/2017. Definiciones. Mejoró las definiciones. Asistencia médica. ¿Qué cosa era asistencia médica? Medidas de prevención, tratamiento, recuperación relativas al cuidado de la salud y bienestar de la persona. Definió persona mayor de edad con discapacidad en condición de dependencia. Persona mayor de edad en condición de dependencia es aquella cuya discapacidad se establezca según la norma técnica de salud de la certificación de la discapacidad o norma que la sustituye, ¿no? La anterior norma del año 2003 solamente hablaba de persona mayor de edad con discapacidad. Acá ya dijeron cómo iba a ser a considerarse a esa persona mayor con discapacidad. Terapia de rehabilitación. Es el conjunto de medidas de las técnicas y tratamientos especializados destinados a recuperar e incrementar la funcionalidad de un órgano, sistema o aparato, en fin, alterado por una enfermedad incapacitante. Eso es lo que nosotros hacemos, pero lo definimos. Está bien. Apoyo. Esto sí no había antes. Ahora hubo que incluirse, ¿no? Antes era curador, ahora es apoyo. Es una persona que apoye, como vamos a ver después. Apoyo es el designado por la persona con discapacidad o por carta notarial o judicialmente conforme al Código Civil como apoyo de una persona mayor de edad con discapacidad en condición de dependencia y cuyas facultades guardan relación con el acompañamiento, la asistencia médica, terapia, rehabilitación que aquella requiere. Antes era curador, ahora es apoyo. No, el curador decidía por la persona con discapacidad. El apoyo decide según lo que le dice la persona con discapacidad, salvo casos excepcionales. Y el ámbito de aplicación también se definió, se adaptó, se mejoró. Igualmente, los trabajadores de actividad pública y privada, independientemente de su régimen laboral, ¿no?
cuál sea el régimen laboral, CAS, nombrado, tratado, en fin, que se encuentren en las siguientes situaciones. 1, que tengan hijos menores con discapacidad. 2, que tengan bajo su tutela a personas menores de edad con discapacidad. O 3, que estén designados como apoyo. Si cumplían estas, si están incluidos en esas 3 opciones, tienen derecho a la licencia por asistencia médica y terapia y rehabilitación de las personas con discapacidad. No está mal. El decreto supremo 004-2019, me parece que ahí pues me está tapando un poquito el letrero este del Zoom. A ver, ya lo saqué. Decreto supremo número 004-2019 SA. Reglamento de la ley 29698 que declara de interés nacional y preferente la atención y el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. Enfermedades raras o huérfanas son aquellas que ocurren muy raramente, pero ocurren. No, generalmente son genéticas o cromosómicas. Muy raramente. Pero ocurren y como tal no están muy bien estudiadas, no se sabe muy bien cómo van a ser diagnosticadas y generalmente su atención es muy cara, y por no decir carísima, ¿no? Por eso se ha tenido que hacer esta norma para que el Estado trate de ayudar a estas personas. ¿Y por qué? Porque también tienen derechos, porque también tienen derecho a ser elegidos, a ser respetados, ¿no? A que se respeten sus decisiones y todo eso. Entonces, a raíz de lo que hemos hablado al comienzo, se están haciendo todas estas normas en nuestro país, ¿no? El capítulo 3 de la atención integral de salud de la persona afectada por enfermedad rara o huérfana habla en su artículo 5 de fortalecimiento de la atención integral de salud. Siempre hablan de eso, ¿no? Lógico, para atender a estas personas rarísimas, ¿no? Hay que fortalecer por la atención integral de salud. Y hay que promover, según el artículo 6, su salud. Promover la salud, promover, entender, acordarnos que estas personas existen, ¿no? Y acordarnos que estas personas existen para que pueda venir de repente una vez al año una persona, pero esa persona que viene una vez al año tiene derecho a ser atendida y que sus males sean tratados, ¿no? La persona en el numeral 6.1 del artículo 6, la persona afectada por enfermedad rara o huérfana tiene derecho a no ser discriminada en ningún ámbito de su vida, para lo cual el Poder Ejecutivo establece medidas orientadas a promover condiciones de igualdad y equidad para su desenvolvimiento y la vida de vida. El artículo 7 habla de prevención de estas enfermedades o huérfanas, que también es cara. El artículo 8 habla de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas, y entre lo que dice el numeral 8.1 de este artículo, habla de promover el diagnóstico precoz mediante tecnologías costo efectivas. Carísimos. Pero tienen derecho a que se les brinde este beneficio. 8.2. El MINSA acredita la cartera de servicios especializados en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades raras o huérfanas. O sea, el MINSA hace una relación de dónde se atienden estos casos y qué profesionales están capacitados para atenderlos, me imagino. El tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico. Para que lo pongan así, es costoso, y muy costoso. El artículo 9 habla de atención de enfermedades raras o huérfanas de alto costo. ¿No ven? El 9.1, numeral 9.1, el MINS, gobiernos regionales, el seguro, sanidades, disponen la conformación de una comisión consultiva. ¿No? Esta comisión consultiva va a ser para atender estos casos de enfermedades raras huérfanas de tratamiento muy costosos, ¿no? El MINS, el gobierno regionales, el seguro, formación de la comisión consultiva institucional. O sea que cada hospital tiene que tener su comisión consultiva institucional, que tiene la función de evaluar el diagnóstico
y o tratamiento de una enfermedad rara huérfana de alto costo que está propuesto por la IPRES pública a cargo del paciente, ¿no? Es un poquito duro de entender, ¿no? La institución que atendió la IPRES, la institución que atendió al paciente, lo diagnostica, lo encuentra y propone, define seguramente que esta enfermedad es una enfermedad rara huérfana de alto costo, ¿no? Y envía el caso a la Comisión Consultiva Institucional. Cuando un paciente afiliado a una IAFA pública se ha diagnosticado en la IPRES pública con enfermedad rara huérfana de alto costo, esta IPRES solicita la opinión, el diagnóstico y el tratamiento de la Comisión Consultiva Institucional a la que pertenece. Esta Comisión Consultiva opina sobre el diagnóstico y tratamiento previo a solicitud de evaluación de tecnologías sanitarias a la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias RENETSAS. Bastante complejo, ¿no? La comisión emite opinión al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? O sea, primero solicita la evaluación de las tecnologías sanitarias a la Red Nacional de Evaluación RENETSA, ¿no? Le pregunta a la RENETSA qué tecnología es adecuada para esta persona, ¿no? Y con eso hace su pronunciamiento o veredicto corresponder. Entonces, hecho esto, la IPRES pública solicita a las IAFAs públicas. Las IAFAs son entidades que buscan los pagos, ¿no? de estos asuntos de costos de enfermedades, ¿no? Las IPRES públicas solicitan a la IAFA pública el financiamiento de acuerdo a la opinión de la Comisión Consultiva Institucional. Las IAFAs públicas aprueban el financiamiento según análisis de impacto presupuestario y disponibilidad presupuestaria. Así lo dicen, ¿no? Es decir, de repente, hecho todo este camino, puedo decir que de repente no hay presupuesto, porque estas enfermedades raras o huérfanas pueden necesitar tratamiento medicamentoso todos los días de su vida. En fin, ¿no? Veamos cuánto cuesta eso, ¿no? Es decir, no es fácil, ¿no? Costosísimo, pero hay derecho, y estas personas tienen derecho a que se les atienda así. Problema difícil, pero ahí está. En su capítulo 4 habla de investigación y gestión de conocimiento de las enfermedades raras o huérfanas. El capítulo 5 habla de que hay que establecer un registro nacional de pacientes que padecen estas enfermedades, ¿no? Este registro es un sistema único administrado por el MINSA, ¿no? Y se basa en el diagnóstico definitivo dado por el médico. Es decir, cada entidad debe tener un canal donde el médico que diagnostica una enfermedad rara o huérfana, de la que hay una lista, hay una relación, no se puede encontrar en internet, o me parece que la tenemos acá nosotros en el instituto. Se comunica si este médico encuentra y comprueba que en verdad esta persona se comunica con el enlace que hay en cada institución, en nuestro lo hay, y este enlace comunica, me imagino, al Ministerio de Salud para que lo incluyan en el Registro Nacional de Personas con Enfermedades Raras y Huérfanas. El capítulo 6 de los medicamentos. El MINSA, mediante resolución ministerial, autoriza el uso de medicamentos para enfermedades raras o huérfanas, incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Estos medicamentos están sujetos a evaluación de la tecnología sanitaria, análisis de impacto presupuestario y la disponibilidad presupuestal. El capítulo 7 habla del financiamiento. Las IAFAs realizan el cálculo de la previsión presupuestal correspondiente en el marco de lo señalado en el artículo 7 de esta ley, y son responsables de gestionar ante la asistencia correspondiente del presupuesto. Entonces me imagino que cada año las IAFAs verán la cantidad de personas con enfermedades huérfanas que entran a este registro, ¿no? Harán su conteo de cuántas de estas personas de enfermedades raras o huérfanas requieren un tratamiento de alto costo, sacarán su presupuesto y gestionarán al Estado para que el Estado provea el dinero. Me imagino que así es la lógica
en que funcione esta norma, ¿no es cierto? La sostenibilidad del financiamiento de la atención integral y en la disponibilidad presupuestal de las IAFAS públicas. Bueno, ahí termina esta parte de enfermedades raras huérfanas y comienza la parte de interdicción. Antes y después. Hasta no hace mucho hablábamos de interdicción, ¿no? Yo he ido por lo menos a unas 40 sesiones o citaciones en los juzgados para que yo diga que alguien tiene retraso mental y para que, en base a eso, el juez designe un curador. Ahora ya no es así, como vamos a ver después. Pero el curador, ¿qué era? ¿No? Esto lo he extraído de internet, entonces el dar el nombre de esta persona no es una falta porque es de conocimiento público, ¿no? María Alejandra Villanueva es una chica con síndrome de Down, de buen nivel, ¿no? Entonces, cuando se le entrevistó, ¿qué dijo? Yo no quiero saber nada de interdicción. Reclama María Alejandra Villanueva, líder de 33 años, en la Sociedad Nacional de Síndrome de Down. ¿Por qué? ¿Qué cosa es interdicción? No, llega la persona con retraso mental, con discapacidad intelectual, a la mayoría de edad, ¿no? Entonces, ahí, si no tuviese retraso mental, sería una persona común, pero como no lo es, necesita protección toda su vida, o parte de su vida en algo, si no tiene retraso mental, se hace un juicio, ¿no? Ese juicio se determina que la persona sí necesita un curador, sí necesitaba un curador, y nombra un curador para que se encargue de todos sus derechos. Antes era así, de todos sus derechos. Entonces, por eso es que esta chica dice eso. Si estás interdicto, no puedes votar, no puedes cobrar, no puedes casarte, no puedes tener hijos, y tampoco puedes vivir. Entonces, te presionó, me imagino, bastantes años al Poder Ejecutivo, ¿no? Para que saque la norma, y la sacó. No hace muchos años. El Código Civil, en sus artículos 44 y 45, determinaba, porque eso ya se ha modificado, que las personas con retraso mental son incapaces. Así decía. Es decir, ellos ya no ejercen sus derechos civiles, sino esto los hace un curador. Y aunque la interdicción suspende algunos derechos, en la práctica otro decide por una persona con discapacidad mental en absolutamente todo. Y esto era así. Durante casi toda la historia, ¿no? Estas personas con discapacidad, particularmente la mental, han sido excluidas social y jurídicamente bajo la creencia de que era la racionalidad lo que nos hacía humanos. Es interesante esto. Bajo la creencia que era la racionalidad lo que nos hacía humanos, ¿no? El ser humano es un animal racional, me acuerdo que decían en el colegio. Y el ser humano y los animales son irracionales. Y que solo quienes poseían racionalidad podían actuar válidamente en el derecho. Como hemos visto durante todo lo que hemos venido diciendo del año 46, esto se ha ido demoliendo poco a poco. Reconocer y valorar la totalidad de la diversidad humana pasa por aceptar que lo que entendemos por racionalidad es una construcción social, o sea, lo hemos hecho nosotros, excluyente que ha servido para evitar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos como cualquier ser humano. En 2019, a raíz de todas estas presiones, se publicó el decreto legislativo 1384 que modificó diferentes artículos del Código Civil, son como 40 que modificó, y reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. No, repito, reconoce y regula la capacidad jurídica, o sea, las personas con discapacidad son sujetos de derecho, de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Esta norma, que se emite en cumplimiento de un mandato de la Ley General de la Persona con Discapacidad y esta, a su vez, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un cambio de paradigma para los jueces.
en la manera en que el derecho ha valorado a las personas con discapacidad mental. Fue un pequeño triunfo, pero que se hizo pues tarde, ¿no? El Decreto Supremo número 016-2019, MIMP, aprueba el reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables. Es decir, acá se tiró abajo lo de la curatela y se dio los apoyos. La curatela, el curador decidía por el otro, ¿no? El apoyo le pregunta primero a la persona con discapacidad, inclusive intelectual, si quiere que exprese ese deseo, y si quiere lo hace, salvo con las excepciones, que puede ser, por ejemplo, retraso mental profundo, ¿no? Aprueba el reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas. 23 de agosto de 2019, hace 2 años y tantos. En su capítulo 1, es difícil decir todo lo que, mencionar todo lo que dice la norma. He tratado de poner lo que nos interesaría, ¿no? En su capítulo 1, disposiciones generales. El objeto es regular el otorgamiento de ajustes razonables, la designación de apoyos, la implementación de salvaguardias para asegurar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Salvaguardias es como poner un freno para que tampoco la persona que hace apoyo no intervenga por su cuenta, ¿no? O sea, se le da un pareo un poquito ahí escrito en el momento que se le designa como persona de apoyo. El artículo 2, definiciones. Habla de diferentes cosas, ¿no? De ajustes razonables para la manifestación de su voluntad. Ya estamos hablando de personas con discapacidad intelectual o discapacidad en general. Criterio de la mejor interpretación de la voluntad. Esfuerzos reales, considerables y pendientes, ¿no? Criterio, ¿por qué? Porque estas personas tienen mucha dificultad para exponer, para decir su voluntad, entonces habría que interpretar bajo criterios uniformes, ¿no? No, define que hay que hacer esfuerzos reales, considerables y pertinentes para lograr interpretar lo que estas personas quieren, no a la ligera. Hay que esforzarnos por tratar de entender y captar lo que estas personas quieren. No decidir simplemente o pensar que no, como no puede hablar, como no puede caminar, como no puede pensar muy bien, entonces mejor decidimos nosotros. Eso ya no es así. Influencia indebida. Habla de influencia indebida cuando la persona que se designa como apoyo de repente hace cosas inadecuadas que no debe hacer. Lenguaje claro y sencillo. Por ejemplo, si estas personas solicitan una norma, ¿no? Porque pueden hacerlo, pueden pedir una norma, que me den por escrito una norma que existe. Esta norma debe ser traducida en un lenguaje claro y sencillo para ellos, o leído en un lenguaje claro y sencillo para ellos. Medidas de accesibilidad norman a la persona con discapacidad que pueda manifestar su voluntad y también a la persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad porque las hay, ¿no? Entonces no pueden ser dejados de lado. Y determina qué cosa es una persona de confianza, que es diferente al de apoyo. La persona de confianza, por ejemplo, puede ser alguien que esta persona quiera mucho o que aprecie mucho y que puede estar de repente acompañándolo en algún proceso de algún acto jurídico, además de la persona de apoyo. El artículo 4 reconoce la capacidad jurídica. Las personas naturales, las entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos están obligados a reconocer que las personas con discapacidad por excepción intelectual tienen plena capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, e independientemente de si requieren ajustes razonables o apoyos para realizar actos que produzcan efectos jurídicos. Simplemente hay que reconocer su capacidad jurídica sí o sí.
porque la tiene. ¿No? En el 4.2, el reconocimiento de la capacidad jurídica de estas personas no está condicionado a la designación de un apoyo. O sea, no es que necesariamente para que ejerza su capacidad jurídica o para respetar sus derechos, nos debe presentar a la persona que lo apoya. No es así. Por lo tanto, este apoyador no es exigible para reconocer y ejercitar un derecho. Capítulo 2. Ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica. Artículo 5. Ajustes razonables para la manifestación de la voluntad. 6. Emisión y entrega de información en formatos accesibles. 7. Obligación de utilizar un lenguaje claro y sencillo. 8. Participación de una persona de confianza en actos que produzcan efectos jurídicos. 9. Sobre el apoyo. ¿Qué es el apoyo? Es una forma de asistencia libremente elegida por una persona mayor de edad. ¿Por qué mayor de edad? Porque ya, por lo que decimos antes, era menor de edad y era obvio su dependencia de otras personas. Ahora es mayor, entonces hay que pensar de otra manera. Forma de asistencia libremente elegida por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de actos que produzcan efectos jurídicos en el marco de sus derechos. Puede recaer en una o más personas naturales, jurídicas, sin fines de lucro o instituciones públicas. Es decir, cabe la posibilidad de que la persona con discapacidad pueda decir, esta persona va a hacer tu apoyo. ¿Tú deseas? Sí. ¿No deseas? No. En fin, las personas que no pueden tener una decisión porque ya tienen un problema muy grande de discapacidad, entonces ya lo hace la parte jurídica o las instituciones públicas. El apoyo, que es la persona que apoya, no tiene facultad de representación, o sea, no representa. No puede decir, mira, yo estoy viniendo en nombre de esta persona con discapacidad. Salvo si ello se establece expresamente en una escritura pública o una sentencia de designación. Es decir, el apoyador no tiene facultad de representación. No representa a la persona con discapacidad en aspectos jurídicos. El artículo 10, actuación de la persona designada como apoyo. Puede realizar las siguientes acciones sin perjuicios de otras que se precise en el documento en donde lo designaron. Facilitar la comunicación de la persona. Facilitar la comprensión de los actos que produzcan efectos jurídicos y sus consecuencias. Orientar a la persona en actos que produzcan efectos jurídicos, a la persona con discapacidad. Facilitar la manifestación de su voluntad. Es decir, debe ser una persona, evidentemente, porque tenga una capacitación, una preparación, un nivel de confianza y un don de gentes para poder hacer todo esto que le está pidiendo que haga. Seguramente también se le remunera. El artículo 21. Habla de medidas destinadas para asegurar para que la persona designada como apoyo actúe conforme al mandato encomendado. O sea, también se le vigila la influencia de la persona y asegurando que no existe influencia indebida para el caso. Debe constar en la escritura pública o en la sentencia de designación de apoyo indicándose el periodo de ejecución. O sea, tampoco va a ser para siempre su apoyo. Tiene un límite. La determinación de las medidas de salvaguardias, que son las medidas para vigilar a la persona que apoya, es obligatoria, estableciéndose proporcionalmente y según las circunstancias de la persona, considerándose como salvaguardia mínima los plazos para la revisión de los apoyos. O sea, lo mínimo que puede hacer el Estado es revisar hasta cuándo se le permite a esa persona apoyar y qué cosa hizo durante ese apoyo. Es lo mínimo que puede hacer. Además, la persona que designa el apoyo puede determinar las medidas de salvaguardia que desee. La persona que designa el apoyo, ya sea la persona con discapacidad intelectual, inclusive los leves o moderados, ¿no? U otras personas con discapacidad, determinan las medidas de salvaguardia que desee, como por ejemplo, rendición de cuentas, adjuntando documentos que sustenten la administración de bienes, auditorías, supervisión periódica inopinada, visitas domiciliares inopinadas,
entrevistas con la persona designada como apoyo y personas cercanas a la persona con discapacidad. Pueden pedir información a instituciones públicas o privadas cuando merite o cualquier otra diligencia. Está prohibido expresamente, esto como anécdota, está prohibido expresamente que el que apoya se case con el apoyado. Podría ser, pero no puede. No puede hasta que cese su apoyo. Termina su periodo de apoyo y si quiere ahí se casa. Interesante, ¿no? Decreto Supremo 027 de 2015, reglamento de la ley 29414 que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, incluyendo la persona con discapacidad intelectual. Por eso decía que estos son leyes transversales, no hay casi nada dirigido solamente a las personas con discapacidad intelectual. Derechos a la atención de emergencia, a la libre elección del médico o institución prestadora de salud, a recibir atención con libertad de juicio clínico, a una segunda opinión médica, al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios, a ser informado de sus derechos, a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento, todos, a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud, a ser informada sobre su traslado a otro centro, a acceder a las normas, reglamentos y condiciones administrativas de la institución donde se atiende, a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la institución, negarse a recibir o continuar un tratamiento, a ser informado sobre la condición experimental de productos o procedimientos de investigación al respeto de su dignidad e intimidad. No podemos estar atendiendo con la puerta abierta a vista y paciencia de las personas que están afuera. Por pandemia, tal vez no cuesta nada poner un biombo. A recibir tratamientos científicamente comprobados con reacciones adversas y efectos colaterales que les sean advertidos, ¿no? A no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento. A autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía. Al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal. Al consentimiento informado. A acceder a copia de la historia clínica, a presentar reclamos y quejas. Otro decreto. Decreto Supremo 007-2021, Ministerio de Educación. Modifica el reglamento de la Ley 28044, Ley General de Educación. Capítulo 5 habla de educación básica especial. Acá sí, tal vez nos toque directamente a las personas con discapacidad intelectual. Su capítulo 2, Servicios de Educación Básica Especial. Normas de los servicios de atención temprana, porque decíamos pues que tenían derecho las personas de ser atendidas toda su vida. Establece el programa de intervención temprana, el PRITE, ¿no? Brinda el servicio de atención temprana no escolarizada dirigida a niños y niñas menores de 3 años con discapacidad o riesgo de adquirir, con efectos preventivos. Los servicios educativos especializados. El Centro de Educación Básica Especial, el CEBE, es la institución educativa que brinda un servicio educativo especializado y transdisciplinario a niños y niñas. No, el CEBE es para discapacidad severa, que requieren apoyos permanentes y especializados para garantizar su acceso a la educación en igualdad de oportunidades que el resto de estudiantes. Los leves y moderados deben acudir a educación inclusiva, en aulas normales, en el mejor de los casos, ¿no? Educación inclusiva. Derecho de toda la persona en la que las niñas, niños, adolescentes, en fin, jóvenes y adultos, habla de hasta adultos mayores, acceden a educación con calidad y equidad, formación integral, se reconoce su diversidad, se reconoce que estos centros educativos son flexibles, garantizan la asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptación, incluyen a todos y a todas, reconoce y evita las situaciones de discriminación, violencia, en fin, reconoce la discapacidad, reconoce los trastornos del aprendizaje, habla de asegurar los apoyos que hablábamos
elimina barreras educativas en la educación inclusiva, asegura el acceso oportuno y permanencia en el sistema educativo peruano. ¿No? Asegura la participación plena de la comunidad educativa, el desarrollo de competencias y culminación de cada ciclo. Y es decir, habla de que no solamente estén en el colegio, sino que lo terminen. Que no estén en el área en que estén, inclusive prelaboral, sino que la terminen. Bueno, así están, ¿no? Y en la realidad vemos que todavía no es tan así el asunto, pero bueno. La segunda disposición complementaria transitoria habla del funcionamiento transitorio del SANE. El SANE es parte de los CEB, de los Centros Educativos Básicos Especiales, y van a continuar, según esta norma, que cambió su institución, van a continuar a que sean absorbidos por los servicios de asistencia especial, externo, no interno de los colegios, un servicio externo de su jurisdicción, pero que ellos no van a pedir su fortalecimiento y mejora de los SANE. El SANE son servicios externos a los colegios que apoyan a la inclusión de las personas con discapacidad en cuanto a, generalmente, currículos adaptados. SAANE. El SANE es conformado por docentes sin aula a cargo. No que no tengan aula, docentes sin aula a cargo, y no docentes especializados o capacitados para apoyar y asesorar a instituciones educativas inclusivas, psicólogos, profesores especializados, en fin. Asesoran también ayudantes con necesidades educativas especiales y discapacidad. Hablan también de superdotación, ¿no? Estas personas a ayudar están en la educación básica y educación técnica, productiva inclusive, a los padres o tutores, capacitan y asesoran a docentes y no docentes de las instituciones educativas inclusivas, fundamentalmente en adaptaciones de acceso, currículos, evaluaciones y trabajo con la familia y comunidad. Además, realizan actividades de prevención, detección y atención temprana a la discapacidad, promueven la movilización, sensibilización, universalización e inclusión educativa y organizan redes de apoyo. En realidad vemos que no es tan así. No, porque me parece que no tienen mucho personal, me parece que hay muchas dificultades, tienen muchos colegios a su cargo. No es muy comparable el enunciado teórico de la norma con lo que se hace en la realidad, pero tal vez eso es lo que se puede hacer, ¿no? No me atrevería a criticar porque no conozco bien el campo, ¿no? Y el seguro habla también de los CERPs, ¿no? Los CERPs son centros de rehabilitación profesional, son unidades operativas, dicen así en su manual, únicas, un sistema abierto en relación con el usuario, centro comunal, para la integración laboral de las personas con discapacidad en edad productiva, mayores, para mejorar su calidad de vida. En fin, lo relaciona a la Ley General de Discapacidad y que hacen habilidades y potencialidades para que desempeñen una actividad productiva. Después de eso hacen la formación profesional correspondiente y después de eso hacen la integración sociolaboral, los colocan. Estas son la multitud de leyes que hay, ¿no? Si ustedes buscan el manual que ha publicado en 2018 el MINDES, están todas, hasta más, hay todavía algunas más. Hay leyes, hay tratados internacionales, 3 tratados internacionales. Las leyes eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 leyes por lo menos. 3 tratados internacionales, 11 decretos supremos, 11 resoluciones ministeriales, una resolución de presidencia y 6 otras resoluciones en las cuales están de la SBS, ¿no? De protocolo de fiscalización de la cuota de empleo de la SBS, del Jurado Nacional de Elecciones para la defensa de las votaciones,
reglamento de la justificación y dispensa electoral. Cada ley tiene su reglamento. En fin, quiere decir, es bastante extenso, bastante tedioso, difícil de entender, pero de repente si ustedes lo tienen a mano y lo pueden utilizar en algún momento, ahí está la información, ¿no? Muchas gracias por la atención. Y en fin, aquí estamos a ver si podemos resolver algunas preguntas. Acuérdense que yo no soy experto en jurisprudencia. Sí, doctor, gracias por su ponencia. Nos ha servido para tener una visión general acerca de la normativa internacional y nacional, sobre todo internacional, porque hay mayor información acerca de lo que concierne a lo que es discapacidad intelectual. Los participantes, si tuvieran algunas preguntas para el doctor. Hola Susi, ¿qué tal? Yo he levantado la Buenas mano. noches. ¿Qué tal? Adelante, Hola doctora. doctor. Hola ¿Qué doctor tal? Béjar, ¿cómo está? Sí, gracias por su siempre didáctica ponencia. Dos consultas, doctor. Una en relación a, ¿se puede revertir el tema de ser tutor de una persona con discapacidad intelectual? Uno, el tutor, es decir, la gravedad de la discapacidad intelectual, ¿tiene alguna incidencia? Es decir, ¿solamente van con tutores aquellos moderados a severos o también los leves? Y mi tercera pregunta es cuando si nosotros en la consulta externa vemos de que existe una sobreexigencia de documentación médica de parte de los colegios educativos para niños niños fronterizos o niños con discapacidad intelectual leve, ¿a quién se tiene que recurrir? Esas serían mis 3 consultas. Ya, sobre los tutores, una cosa es ser tutor y otra cosa es ser apoyo y otra cosa es ser curador, ¿no? Sobre la tutoría no estoy muy enterado, no sé bien la parte normativa legal de qué cosa es un tutor y qué cosa no es tutor, pero el curador tenía más responsabilidad. El curador, todas las citaciones judiciales que me han hecho han sido para curación, para curatela. Entonces, en la curatela, yo tengo que demostrar como médico, en este caso, que la persona tiene retraso mental, en otro caso podría demostrar que la persona tiene una lesión cerebral grave, por ejemplo, si es adulto, pero en el caso mental, yo como médico demuestro, refrendo mi certificado que le mandé en alguna oportunidad al juzgado, ¿no? Y el juzgado, según eso, primero decide si la persona con retraso mental merece tener curatela y sí merece, ¿no? Y en ese momento merecía hasta los leves, ¿no? Y designa un curador, ¿no? Y ese curador funciona determinado tiempo. Yo entendía o entiendo que ese curador era para siempre, ¿no? Generalmente eran los hermanos o los tíos, ¿no? Entonces, como están ahí, su hermano va a estar al lado del otro para siempre, o durante toda su vida. Pero dada la norma que salió el año 2019, que ya no son curadores, sino son apoyos, personas que apoyan, ¿no? Tranquilamente, la persona con discapacidad o sus familiares podrían decir que ya, ya no necesitan a la persona que designada por curatela, sino que quieren cambiar al apoyo, ¿no? Se podría hacer, no veo ningún objetivo para desistir de eso. O inclusive de repente hay una norma que pues el que hace que la curatela demostró que no era una persona ad hoc, ¿no? Entonces los familiares o las personas podrían hacer un reclamo sobre esto, pero tendría que ser en base a otro juicio. O sea, el curador fue designado hace años por un juicio, y si yo lo quiero sacar o deshacerme de ese curador porque no funciona, ¿no? Entonces tengo que hacer otro juicio. Me parece que es así, ¿no? Igual con los apoyos, sino que con los apoyos, como veíamos en la norma, el apoyo, para designar el apoyo, en las salvaguardas está desde cuándo hasta cuándo voy a apoyar. Voy a apoyar 1 año, 2 años, 6 meses, en fin, ya hay esa facilidad, las cosas van avanzando, ¿no?
Sobre lo de la cantidad de documentos médicos que nos piden, entendí que si es que hay alguna forma de revertir la cantidad de documentos médicos que nos solicitan los juzgados o los colegios, algo así era la pregunta. No, doctor, era sobre los colegios educativos que ahora están condicionando, le digo, porque sí he tenido muchos padres que están condicionando la matrícula o les dicen simplemente que ya no pueden asistir al colegio, pero ahora, porque esto no pasaba antes de la pandemia, pero ahora sí están haciendo esta exigencia. Yo tenía entendido de que los centros educativos básica regular no exigían documentación porque así lo había establecido el Ministerio de Educación, pero antes de la pandemia. Ahora sí están sacando a los chicos del colegio. Ya entendí. Eso también lo hemos notado nosotros en nuestro departamento, ¿no? Ahora ha bajado un poco, al comienzo de año era bastante densa la emisión de documentos, ¿no? Lo que yo tengo entendido es que si estas personas quieren entrar a una educación inclusiva, es decir, si quieren que los vea el grupo SAANE, ¿no? Que intervenga el grupo SAANE en el colegio, por si acaso el grupo SAANE no solamente ve discapacidad intelectual, ve también otras discapacidades, ¿no? Para que intervenga el grupo SAANE necesitan un certificado de discapacidad o un informe médico. No, por ahí eso es lo que te podría decir, ¿no? Si es que están pensando así, sí necesitan, ¿no? Si de repente no quieren que intervenga el grupo SAANE, no les interesa, de repente podrían estar así, ¿no? Y pienso que ya pedir un certificado, un documento por el profesor de aula común, ya sería cosa de ellos, ¿no? Interés de ellos. De repente, no malintencionado. Por ejemplo, pongamos en el zapato del profesor, ¿no? Yo veo a un alumno que no me rinde, que me han dicho que de repente la persona que está ahí no puede rendir porque tiene algún problema intelectual, entonces mi lógica es averiguar qué le está pasando a ese chico y le pido un certificado. Pero que yo sepa, no hay obligación, y por ahí escuché en algún momento que no hay obligación, no es una norma como para condicionar la permanencia, el ingreso a los chicos que no tienen discapacidad, que estén en el colegio, inclusive para los de discapacidad. Me parece que no. Pero eso más lo podríamos averiguar a nivel de la parte de docencia. Lo podría yo averiguar con los profesores de mi departamento cómo es ese asunto. Pero exactamente no sé bien de qué se trata la cosa. Doctor, entonces el SANE sí le podría, es el único que podría exigir Yo creo que el sí. informe médico o el certificado de discapacidad. Claro. El SANE es un grupo de gente especializada para atender a discapacitados. Entonces, para ponerlo en su lista de atendidos o en su cartera de atendidos, tiene que haber comprobado que tiene lo que tiene, ¿no? Discapacidad. Ya, gracias, doctor. Ahora, yo tengo una consulta. Usted mencionó acerca de los apoyos y entiendo que pueden ser en diversas áreas. Pero, ¿cómo es esto de los apoyos? Bueno, la persona con discapacidad lo solicita o alguien lo designa. Ya. ¿Cómo se manejan los apoyos? El apoyo es el sustituto del curador. Estoy hablando desde mi punto de vista de médico, ¿no? No estoy directamente metido en la jurisprudencia en estos asuntos, pero lo que dice la norma es que el curador, primero, ya no hay curadores, ahora hay gente que apoya, ¿no? El apoyo es si la persona con discapacidad lo necesita y si lo acepta, ¿no? Si lo acepta, se designa una persona, lo designa él, y si no puede, lo designa el juzgado, o si no puede, lo designa otra institución, para facilitarle cosas, para facilitarle a que vaya a un hospital, para facilitarle a que se comunique, ¿no? Para facilitarle a que pueda expresar alguna decisión, y difícil decir porque hay muchas cosas que debe facilitar. Pero en los leves o moderados, ¿no? Debe
intervenir o debe considerarse la voluntad de la persona con discapacidad que acepte al ayudante, ¿no? Y los severos y profundos de repente no van a poder hacerlo. Entonces ahí tendría que ya designarlo a otra persona. Bien. El proceso judicial, cómo se hace esto, no lo tengo claro, no lo sé. Bien, si hubieran más preguntas. Al parecer no hay más preguntas, doctor. Nuevamente Ok. agradecerle por aceptarnos brindar la ponencia del día de hoy. Vamos a hacerle llegar un certificado de reconocimiento en nombre del cuerpo médico del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y entonces, doctor, ya estaríamos dando por finalizada la ponencia. Muchas gracias nuevamente. Ok, gracias a usted, ¿no? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Un momento antes que se retiren los participantes, queríamos informarles que, sobre el curso de capacitación que estábamos llevando del cuerpo médico, se hizo las gestiones con Dirección General y hubo una respuesta acerca de que debe ser tramitado por jefaturas para ser incluido en el PDP. Se va a enviar este anuncio también en los chats. Se envió un circular a los jefes, directores ejecutivos, jefes de departamento y jefes de oficina para que se logre la inclusión en el PDP del curso. El trámite, como dice acá, debe ser gestionado por jefaturas. Se va a enviar una propuesta de solicitud también al chat del cuerpo médico en el caso de que algunos jefes requirieran una solicitud de cada uno de los médicos, y se va a adjuntar también la carta 1873 de Dirección General, en la cual se especifican los pasos. Hubo la consulta de Dirección General a Asesoría Jurídica, a la Oficina de Personal y a la Oficina Ejecutiva de Administración, por lo cual todos dieron su conformidad, pero tenía que ser incluido en el PDP. Igual este aviso se va a volver a enviar, como les menciono, en el chat del cuerpo médico, el Word de propuesta de solicitud y la carta de Dirección General. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bien, si no hay más participación, yo creo que ya podemos dar por finalizada la ponencia. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias.